Medio de la columna del mapa de la policía, como bien anuncia esta cortina de radio. Saludamos a la compañera Cari Di Carlo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo muy bien? También está Ceci Samanes. Muy bien pronunciado de mi parte. Felicitaciones, Mati. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, Mati. Hola a todos, todas y todes. Estaba esperando esta columna porque me interesaba qué tenía el mapa para decir alrededor de esto que ocurrió. Mucha gente alrededor del caso de Oski Guzmán me preguntaban, che, ¿y el mapa qué está viendo? Bueno, ¿con qué vamos hoy? Hoy vamos con algoritmo y sesgo racial. Nuevas tecnologías para viejas costumbres. A raíz del caso de Oski Guzmán, que bien presentaba Mati, nos preguntábamos, ¿la policía utiliza el software de reconocimiento de personas en el espacio público? ¿Y hay algún sesgo de población a la que va dirigido esto? Claro. Entonces, si bien circuló bastante en entrevistas el caso, la denuncia que hace Oski Guzmán, queremos recordar brevemente lo que pasó. Y bueno, bajé al subte después de la nota y estaba hablando con Leticia, me interpela una oficial y me pide el DNI. Yo le digo a Leti, corto porque me pidieron el DNI, nos reímos un poco porque eso es habitual conmigo. Entonces, cuando corto, me increpa más violentamente. Le muestro el DNI y le digo, toma el número y fíjate los antecedentes, y me lo saca de la mano y se va. La cuestión es que viene y me dice, mire, ves esa cámara, el algoritmo te reconoció. Vos sos chorro, sabemos lo que haces, estamos todos locos. Entonces le dije, estás equivocada, devolverme el DNI, primero devolverme el DNI. Y empezamos a hablar. Entonces me dice, callate la boca. Yo le digo, no me voy a callar. Entonces saca la macana y me pega acá, en esta parte. Me increpa, me hace abrir el bolso. Me dice, vos sos punga, por eso yo no tenía casi nada en el bolso, por eso no tenés nada en el bolso. ¿Qué tenés en los bolsillos? Me dice, vos estuviste en la cárcel, vos sos peruano. Y ahí fue cuando me dice, callate la boca, y me pega de nuevo, esta vez en la pierna. La oficial le dice claramente, ¿ves esa cámara? El algoritmo te reconoció. Entonces, sabemos que el gobierno de la ciudad ya implementó el sistema de reconocimiento facial para personas prófugas, pero que está actualmente suspendido desde el año 2022 por la jueza Elena Liberatori, que lo declaró inconstitucional. Por entonces, conversamos con Tomás Rauch del Observatorio del Derecho Informático Argentino, ODIA, a quien le pedimos que nos contara nuevamente por qué se solicitó la suspensión de este sistema. Vimos que había errores en la base de datos. Por poner un ejemplo, había DNIs que estaban mal cargados. Entonces, al haber un typo, es decir, un error en la carga de esos datos, había DNIs de personas, por ejemplo, de un bebé, es decir, un DNI que le faltaba un número, que estaba corriendo en el sistema de reconocimiento facial. Además de eso, en teoría el sistema de reconocimiento facial corría bajo varias bases de datos que se entrecruzaban. Estaba la del RENAPER y estaba la del CONARC. La base del CONARC eran la base de datos de 40.000 prófugos, es decir que tenía o utilizaba como insumo esos datos de 40.000 prófugos. Ahora bien, a la hora de la ejecución del sistema, nosotros pudimos constatar que había 47.000 personas corriendo en el sistema, con lo cual había 7.000 personas más que los 40.000 de la base de datos de prófugos, con lo cual teníamos leves sospechas de que se estaba usando para otros fines, más allá de para los fines que se los había contratado. Ahora bien, esto también derivó en muchos problemas, ya que no había mecanismos de control, no había límites de pedidos de acceso, es decir, cuántas veces una persona podía correr una cara por el sistema. Tampoco había registro de quiénes utilizaban eso, de cuántas veces lo utilizaban. Tampoco hubo una evaluación de impacto previa a la ejecución del sistema. Tampoco hubo una auditoría posterior. De hecho, actualmente estamos en proceso de esa auditoría. Entonces, Tomás había sido invitado al piso hace unos meses justamente para hablar de esto mismo, pero ahora hay nueva información y nuevos análisis que realizar. En este sentido, le preguntamos, ¿a qué sistema algorítmico se refiere la policía que detiene, que increpa a Oski Guzmán?
si el sistema de reconocimiento facial de prófugos está suspendido. Y Tomás nos cuenta. Nosotros, en principio, creemos que no se está refiriendo al sistema de reconocimiento facial de prófugos, es decir, no se refiere al sistema que está suspendido. Esto por varias cuestiones. Primero, porque justamente hay una decisión judicial que decidió suspenderlo. Por otro lado, porque en los casos que hubo de detenciones arbitrarias mediante el uso del sistema de reconocimiento facial de prófugos, no se necesitó constatar el resultado del algoritmo con el DNI de la persona que iban a detener. Entonces, como acá cambió la práctica, creemos que se trata de otro sistema. A su vez, si bien estamos intentando averiguar y esclarecer qué sistema específico se utilizó en este caso, hace unos meses el Ministerio Público Fiscal de Cava contrató, o mejor dicho, compró licencias de Clearview AI. Clearview AI es un sistema de reconocimiento facial forense. ¿Cuál es la diferencia con el de prófugos? Que el de prófugos corría en tiempo real sobre las cámaras de vigilancia, sobre las cámaras de seguridad, e intentaba justamente en tiempo real identificar o hacer un correlato de los datos biométricos de una persona con los datos biométricos de la base de datos de prófugos. El sistema de reconocimiento facial forense no funciona en tiempo real, sino que funciona sobre una imagen estática. Clearview es de estos sistemas y fue adquirido por el Ministerio Público Fiscal de Cava. Es forense, no es en tiempo real, con lo cual nuestra hipótesis con lo que estamos trabajando es que se utilizó una imagen estática de un sospechoso. Esa imagen estática dio como resultado señalar a Oski Guzmán, y para efectivamente constatar que se trataba de la misma persona, la oficial le pidió su DNI para volver a correr el sistema y que efectivamente sea el positivo y que no se trate de un falso positivo. Nosotros creemos que eso es lo que pasó, pero de vuelta, todavía fue bastante raro todo lo que pasó, fue muy, muy secretivo y realmente no hay mucha información al respecto. Nosotros creemos que se trata de un sistema de reconocimiento facial forense, ya sea Clearview u otro, pero no ha sido o no se ha tratado un caso de reconocimiento facial en tiempo real como sí lo ha sido el sistema de reconocimiento facial de prófugos. Pero entonces, ¿hay falsos positivos, Tomás Rauch? Si bien un sistema puede estar roto de muchas formas, como bien te explicaba con el sistema de reconocimiento facial de prófugos, lo que creemos que ocurrió en este caso está más relacionado con la respuesta anterior, que básicamente creemos que Oski Guzmán fue falso positivo. ¿Por qué? Porque este sistema, sobre todo al ser extranjero, muy probablemente creemos que fue entrenado con una base de datos de personas mayormente blancas, o mejor dicho, con una base de datos que no tuvo en cuenta las condiciones particulares de la diversidad argentina, tanto racial, étnica o de ascendencia. Argentina es un país multicultural y tiene muchos rasgos mezclados, es muy latinoamericano en ese sentido. Y nosotros creemos que justamente este sistema, al no tener en cuenta estas características, tiende a establecer más falsos positivos o a incurrir en error con personas que no quepan en los parámetros del arquetipo blanco con el que seguramente haya sido entrenado este modelo. Bien, entonces, dado que estamos frente a la posibilidad de utilización de un nuevo sistema facial, tal como nos cuenta Tomás, el Clearview AI, nos pareció importante seguir indagando en esta línea, y para eso nos contactamos con Manuel Truffaut, del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS, para que nos cuente un poquito más acerca de este nuevo sistema. El software de Clearview AI fue adquirido por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y también por al menos una repartición del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, concretamente una fiscalía en Berazategui, aunque es probable que haya otras licencias también dando vueltas. La principal diferencia con el sistema de reconocimiento facial, cuyo uso fue suspendido por la justicia en la Ciudad de Buenos Aires, es que ese sistema que está suspendido era un sistema que funcionaba en tiempo real, es decir, con un software de reconocimiento facial que se corría en las cámaras de seguridad para identificar a personas a partir de las imágenes tomadas en tiempo real por las cámaras, mientras que el Clearview AI es un software de reconocimiento facial que se utiliza para investigación judicial, es decir, para contrastar imágenes que son utilizadas como pruebas en causas judiciales con la base de datos de este software. Acá hay algo que se junta entre lo que dice Tomás Rauch de ODIA y Manuel Truffaut del CELS, y lo mencionan los dos, que tiene que ver con que lo que está suspendido es
aquella inteligencia artificial que corre a galope de la filmación de las cámaras, haciendo un trabajo permanente de reconocimiento de facial y cotejo de datos biométricos que surgen de la base de datos con la que cuenta en este caso el software. Lo que está habilitado, sospechan Manuel y Tomás, tiene que ver con algo de orden forense, algo que ocurre después. Es decir, sobre la imagen de un DNI o de una foto se va a cotejar, como para subrayar cuál es la diferencia de lo que está ocurriendo y tiene vigencia hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y sobre todo se coteja, y eso es lo diferente también, sobre fuentes abiertas, claro. ¿no? Ese también es una gran diferencia de este nuevo sistema. Fuentes abiertas, hablamos de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Todas estas fotos que nos sacamos es material sobre el cual la policía busca para contrastar. Sin saberlo, es material de contrastación. Bueno, como es algo novedoso, digamos, es una empresa que hasta el momento no había tenido ningún tipo de incidencia en nuestro país, le preguntamos a Manuel que nos contara un poco acerca de cómo es el trabajo y qué reputación, si se conoce qué reputación tiene esta empresa en el mundo. Y nos dice lo que Clearview AI tiene una pésima reputación, tiene denuncias en muchos países como Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Alemania, Reino Unido. En Europa se le han aplicado multas millonarias y en varios países se ordenó que deje de operar de la manera en que lo venía haciendo. ¿Cuál era el problema de la manera en que opera? El problema es que la base de datos de imágenes que construyó Clearview AI está compuesta por imágenes que la empresa sacó y robó, podríamos decir, de las redes sociales abiertas y de Internet, y con eso construyó una base de datos privada. Y lo que hace es que las imágenes que se utilizan en las investigaciones judiciales se comparan con esos billones de imágenes que gente ha subido a distintas redes sociales o a Internet. El problema con esto es que nosotros no subimos nuestras imágenes para que sean utilizadas con ese fin, aun cuando nuestras cuentas estén abiertas, y que finalmente lo que estamos haciendo es trabajando gratis para Clearview AI. Aprovechamos también el contacto con Manuel y le consultamos acerca de si es posible que estos sistemas de reconocimiento funcionen con ciertos sesgos, teniendo en cuenta que siempre apuntan contra poblaciones racionalizadas. Y nos dijo lo siguiente. En general, las herramientas de reconocimiento facial presentaron sesgos de distinto tipo, sobre todo en el caso de su uso sobre grupos de personas racializadas, entre las que se registraron mayor cantidad de casos de identificaciones erróneas. Esto ha sido, convalidado por distintas investigaciones que trabajaron con distintos software. En el caso específico de Clearview, la empresa rechaza estas afirmaciones, dice que su producto no presenta este problema porque dicen que hicieron pruebas que muestran que no existen esos sesgos en el caso de su propio producto. El problema es que estas pruebas las debería hacer una fuente independiente, no las debería hacer la propia empresa, y para poder hacer eso se requeriría acceder a cierta información de la codificación del software, cosa que tanto Clearview como todas las empresas en general se niegan a hacer. Bueno, como para ir cerrando la columna del mapa de la policía de este martes, de este mes, nos preguntábamos, ¿es el mismo Estado que crea esta base de datos para perseguir personas? ¿Y a quién iría dirigido? Luego de casi 100 años, parece que volvemos bajo la lógica lombrosiana que determinadas características físicas hacen de una persona un o una delincuente. Los falsos positivos y una gran base de datos es la consecuencia del ciberpatrullaje que implementó Bullrich y Jorge Macri en la ciudad y en el país. Para eso vamos a escuchar, finalizando, a Raya, compañera de Edipo. Uno de los argumentos para la suspensión del reconocimiento facial de la ciudad de Buenos Aires también fue que el algoritmo era capaz de ejercer discriminación. Fueron detenidas personas inocentes porque el sistema se alimentaba de una base de datos que no solo contenía información incorrecta y desactualizada, sino también racialmente sesgada. Estos sesgos surgen de cómo se entrenan los algoritmos. Se utilizan datos de rostros blancos, masculinos y occidentales. Por eso tienen mayor error al identificar personas racializadas y migrantes. También está el sesgo de quienes lo diseñan y cómo se usan socialmente. En la práctica, los sistemas de reconocimiento facial se suelen implementar en entornos habitados por sectores populares y racializados, barrios populares,
espacios públicos y controles migratorios, por ejemplo, encaves usadas en estaciones de trenes y subtes, reforzando un control social bastante selectivo. La sobrevigilancia, ya sea tecnológica o humana, siempre termina recayendo sobre los mismos cuerpos. Finalmente, la tecnología solo refleja y amplifica las desigualdades estructurales que existen en el país. Por ejemplo, los casos de violencia racista y clasista en los territorios no son un hecho aislado. Lo que le ocurrió al actor argentino Oski Guzmán puede deberse tanto a un sesgo racista del algoritmo como a un sesgo racista con el que de por sí actúa la policía de la ciudad todo el tiempo. La calificación de peruano no es un dato menor. El trato a Oski Guzmán evidencia los prejuicios raciales que asocian ciertos rasgos físicos o nacionalidades con la criminalidad. No son prejuicios y estigmas aislados, sino que se alimentan desde los más altos niveles del arco político. De hecho, atraviesa lamentablemente a todos los colores partidarios, desde los libertarios que hablan de una invasión silenciosa hasta figuras como el peronista Miguel Ángel Pichetto, que dice que el narcotráfico es de peruanos con DNI argentino. El caso de Oski es un reflejo público y sonoro de situaciones aisladas de violencia social contra las personas racializadas e inmigrantes, como las que vivieron Marcelina Meneses y su hijo Yochoa, a quien antes de ser lanzados del tren un policía les dijo que los bolivianos lo tenían repodrido. O el caso de Edgar Espejo Parizaca, un joven boliviano torturado por 2 policías de la ciudad después de salir a jugar fútbol, acusándolo de narcotraficante. Siempre se criminalizan rostros socialmente marcados como sospechosos, donde los migrantes siempre seremos eternos sospechosos. El desafío es romper con esta genealogía de odio hacia los migrantes. Gracias. Raya es miembro del equipo de investigación política y militante del espacio Peruanos Autoconvocados en Buenos Aires. A ella le pedimos la reflexión que acababan de escuchar. Me pidió que avise que en el día de mañana, 16 horas, la Asamblea de Peruanos y Peruanas Autoconvocados llama a concentrarse en el Consulado de Perú a propósito del paro nacional que habrá mañana en Perú contra el gobierno nacional allá, con una enorme y una gran batería de reclamos. Me parece importante algo que decía Raya, y ya para cerrar, que ese sesgo racial y de clase, agregabas, Ceci, recién, es anterior y es de la sociedad en la que la IA se diseña y se implementa. De hecho, uno podría preguntarse, ¿intervino efectivamente un algoritmo que operó a través de la cámara, como dijo la oficial, que avanzó sobre Oski Guzmán? ¿O la oficial citó a una supuesta tecnología que podría devolverle algún elemento presuntamente objetivo para justificar quitarle el documento y cagarlo a palos? Uno se pregunta, ¿no? Y decía Oski, es habitual que me paren y me pidan un DNI. ¿Cuántos Oski Guzmán ocurren a diario y no nos enteramos, incluso amparados en tecnologías como estas? ¿O no existen o están direccionadas para detener migrantes y marrones todos los días en el subte o en el espacio público? Cari y Carlos, muchas gracias. Gracias, Mati. Ceci Samanes, muchas gracias. Gracias, nos vemos la próxima. Cerramos el espacio del mapa y cerramos también Algo con R del día martes. Paula Peretti en la operación técnica de este programa, Mauri Castro en la coordinación y Mati Castro. Será hasta mañana, que se mejoren. Chau. ¿Y si recuperamos las piezas rotas para hacer algo nuevo? La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. ¡Viva la tribu! La tribu